Shalom, mis amados. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Marcos. Y pues en esta ocasión nos vamos a ocupar en el número capítulo 8. Del 1 en adelante vamos a ir viendo los acontecimientos y estudiando un poco las escrituras, ya que para esto hemos sido llamados a estudiar, escudriñar las escrituras, porque en ellas nos parece que tenemos la vida eterna, y pues dan testimonio de nuestro amado Yeshua HaMashiach, de las maravillas que anduvo haciendo él aquí en la tierra, y lo que él quería que sus amados, que sus estudiantes, que lo siguen, los que siguen las enseñanzas de Yeshua HaMashiach, los que quieren, tienen el deseo de entrar al reino de los cielos que Yeshua ha acercado, pues en buena hora están en toda su libertad. Y pues esto sería la mejor decisión que tomaran. Y pues vamos a seguir estudiando. Dice, vamos a ver el acontecimiento de otro milagro de la misma capacidad del versículo, creo que era 6 de Marcos, versículo 5, donde dice que alimentó pues a unas cuantas personas por allá, y luego por acá otras cuantas también va a alimentar. La palabra clave aquí dice que volvió a tener compasión, y se acuerda que ya también decía que tenía compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces aquí es la misma historia, nada más que es repetición, o sea, vuelve a pasar otra vez el mismo caso. Mire, yo no sé si usted ha escuchado por ahí cuando dicen que cuando Dios nos habla una vez, que es de gran importancia atender ese llamado. Pero dice que cuando nos habla 2 veces la misma palabra, es de más o doble importancia, o mucho más, escuchar con atención lo que nos quiere decir. Vamos a ver también que por ahí había unos discípulos que ya más adelante, de que hablaban de la levadura de nuestro amado Yeshua HaMashiach, y ellos pensaban que se las estaba tirando a ellos, como platicando en doble sentido. Eso no lo hacía nuestro Mashiach. Eso no lo hacía nuestro maestro. Él no era como nosotros, que hablamos en doble sentido, o al menos anduvimos allí. Él no era de esa calaña. Él era puro, él era santo, era kadosh, era apartado, y vino a dar cumplimiento perfectamente a la ley, a darle cumplimiento. La ley, nosotros pues tenemos la palabra escrita, pero ahora la Torah viviente es nuestro amado Yeshua HaMashiach, y es a lo que debemos de atender, de escuchar, de estudiar. Y dice allí del versículo 1 al 9 está la historia que les acabo de relatar. Dice, en aquellos días, dice, otra gran multitud, dice, otra gran muchedumbre que le va a dar Yeshua de comer, más o menos, o sea, dice ahí
el, el nuevo pacto, que como 4,000 personas. Bien, dice, y esto es lo que les llamo yo repetición de lo que ya hemos escuchado. Alimenta a los 4,000. Dice que le sobran 7 cestas de pedazos de sobras que recogieron. En la otra recogen 12 cestas. Fíjense que es muy importante cuando hablan de 2 panes, cuando habla de 12 cestas, es importante estudiar qué es lo que nos quiere decir nuestro amado Yeshua HaMashiach, o el Eterno a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Esas 12 cestas que hablan del pueblo, esas 12 cestas hablan del pueblo de Israel. Las 12 tribus que fueron esparcidas, que fueron sacadas del pueblo de Israel, fueron llevadas por todas las naciones, por todos los países, y ahora se encuentran por todos lados. Aunque no totalmente todos, de las 12 tribus también hay gente en el pueblo de Israel. Ya miramos en videos anteriores cuando Yeshua entró en Capernaum, en la ciudad de se me fue ahorita el Zabulón, en Neftalí, y estaba los levitas, estaban los benjamitas, los de Benjamín, y estaban los de Judá, y más por ahí que había que mencionar. Entonces estas 12 cestas hablan del pueblo de Israel. Las 12 cestas, los 12 pedazos, las 12 cestas de pedazos de pan, pedazos de Torah, porciones de Torah. ¿Recuerdan la mujer que fue a pedir un milagro por su hija? Que saliera aquel demonio que le dijo perrilla, y que le dijo, ¿no es bueno quitar el pan a los hijos y dárselos a los perrillos? Y le dice, sí, señor, pero aún los perrillos o los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bien, estas migajas, mire, son aquellas porciones de Torah que comen los gentiles. Aquellos que no quieren nada con el pueblo de Israel son perros. Recuerda, ya en el video anterior comentamos a quienes se les llaman perros y cuáles eran los dichos, o aún son los dichos de los judíos que tienen cuando se nos compara a nosotros los gentiles como perros. Por eso es bueno meternos al olivo natural y no ser del olivo silvestre, para tener parte. Ahí dice Pablo que somos también copartícipes de las promesas, de las bendiciones que tiene nuestro Abba en su Torah, en todas esas bendiciones, ya que a veces la gente, los goín, los gentiles, no quieren aceptar toda la Torah. O sea, aceptan lo que ellos quieren, lo que ellos piensan que les conviene, pero no totalmente la ley del Eterno. Dicen que la ley es para los judíos, que la ley ya pasó, que eso fue anteriormente. Bien. Entonces los gentiles representan aquellas 12 las 12 cestas representan a los gentiles esparcidas por las naciones, aquellos pedazos de Torah, aquellas obras, aquellas porciones de la Torah, y que los gentiles comen. Son
las migajas que están comiendo, nomás lo que ellos quieren aceptar, nomás lo que ellos piensan que para ellos es bueno, pero no aceptan todo el alimento espiritual, toda la Torah. Bien. Los dos panes también que partió, también tienen una gran relevancia en el pueblo de Israel. Las 10 tribus o las 12 cestas, los 2 panes, las 12 cestas que recogieron de pedazos, los 2 panes que partió, o el pan. Recuerda cuando partió el pan en donde celebra Pesa nuestro amado Yeshua HaMashiach, y cuando parte el pan, esos 2 pedazos de pan, o los 2 panes que repartió y multiplicó, nos hablan del pueblo de Judá y Benjamín. Aunque los levitas están entre los judíos y entre las 12 tribus. Recuerda cuando se dividió el reino de Jeroboam y Roboam, los levitas se fueron con Roboam. Pero después de unos días, un tiempo por ahí, muchos levitas regresaron a Judá, otros no. Entonces los levitas estaban entre Judá, entre las 2 tribus y entre las 10 tribus. Recuerden que ellos no tenían heredad de tierras. Entonces ellos se quedaron compartidos ahí. Unos porque decían que se debería adorar en el templo de Jerusalén, y recuerdan que Roboam hizo 2 templos en la parte del norte de Israel, para que ya las 10 tribus ya no bajaran a adorar al templo, sino que adoraron allá. O sea, Roboam los engañó. O sea, hicieron como él pensaba, pero no como el Eterno decía, que era en el templo donde tenían que ir a adorar las 12 tribus en un principio. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está contándonos esa doble, o sea, viene siendo como una enseñanza también cuando la tomamos así, para sus discípulos que estaban en el estudio de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bien, vamos a continuar ahí en el... Dice que vuelve a tener compasión de ellos cuando recuerda que la palabra que le dije, la palabra clave para estudiar era la compasión, y la compasión es una palabra muy clave para nosotros. Aparte, era también un deseo de nuestro amado Yeshua y de nuestro Abba, que nosotros también tengamos compasión por la gente, los que hemos estudiado Torah, los que hemos aprendido un poquito del Evangelio de Marcos, o de algunas cartas o de más Torah. Debemos de tener compasión de aquellas almas que no se arrepienten, que no quieren nada con el Eterno, que andan ensimismados en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus problemas. Pero recuerden, como dijimos en un video anterior, están como Faraón, que les habla uno de la palabra y dicen ya después. Recuerdan cuando Faraón, Moisés le decía, dígnate a decirme cuándo quieres que quite las ranas de aquí. Y decía Faraón, ya mañana. Y hasta otro día aguantaban toda esa peste, esos problemas que tenían, y así está la gente ahora, ¿verdad? Bueno, entonces dice un pensamiento por ahí, que donde nosotros vemos un problema, que Yeshua ve una gran oportunidad. Este es un pensamiento
medio que no es bíblico, pero muy, muy efectivo, porque es verdad que donde nosotros miramos un gran problema, es una oportunidad para nuestro amado Yeshua venir a nuestras vidas, solucionar ese problema. Y vea cómo Yeshua es lo que Él quiere, atendernos, servirnos, curarnos, sanarnos, enseñarnos, y nos repite a través de las enfermedades que sana una otra enfermedad y otra enfermedad, los demonios que expulsa, la paciencia que tiene, la atención que tiene para ir a un pueblo y a otro y atender a la gente llevando el evangelio, que es lo primordial, pero también de paso los sana, los cura, y eso deberíamos de dar vueltas en nuestra cabeza, de revolotear y de hasta que entre y nosotros podamos aprender cada vez más. Dice, Juan dice en el libro de Marcos capítulo 6, recordamos que pasó la otra escena o el otro milagro de los panes, ¿verdad? Cuando le dice, ¿cuántos panes tienen? Y ahora les vuelve a hacer esta pregunta, y ellos dicen 7 y unos peces, y los vuelve a multiplicar, y es donde les sobran pues 7 cestas, ¿verdad? Después dice que después se fue de ahí llegó a la ciudad de Dalmanuta. Después de ahí volvió a retirarse, y los fariseos llegaron y empezaron otra vez, ¿verdad? Ahí a querer otra vez. ¿Recuerdan cuando el lavamiento de las manos y todo eso? El pleito que tuvieron no era pleito para nuestro amado Yeshua HaMashiach. Él no tiene pleito con nadie, ni tiene rival él nadie es su rival de él, nadie puede ser su rival. ¿Quién se le va a comparar? ¿Quién se le puede poner al tú por tú y decir que puede salir libre? No. Nuestro amado Yeshua HaMashiach le tapa la boca a todos los que quieran debatir con él. En un 2x3 los pone en su lugar. Y eso es lo que pasa aquí con los fariseos. Otra vez vienen a observar a ver qué movimientos hace, para nomás estarlo criticando y juzgando, porque no tienen ninguna solución ellos en sus manos para arreglar las cosas, porque si no, pues lo hubieran hecho desde antes que él llegara. Le dicen los fariseos allí, que pues dice, a ver, pues haz una señal del cielo así para pues creer en ti. Y dice, estos ignorantes, dice, piden señales y no saben ni siquiera qué piden, ¿verdad? Y los ignora, o sea, no, ahí los deja con sus palabras, porque después de tanto enseñarles, si no quieren, lo que les estoy diciendo es que nomás quieren alegar, nomás quieren estar ahí, debatiendo con las mismas palabras de Yeshua. ¿Por qué no sacan otras de ellos? Y las hacen válidas. No pueden, no tienen armas, no traen nada pues ellos para hacer la guerra, ¿verdad? Dice en el versículo 13, dice, los discípulos de Yeshua que olvidaban llevar pan, y en esa olvidada que dieron, bueno, ellos estaban platicando entre ellos, ¿verdad? Porque Yeshua estaba dando una cátedra, una enseñanza allí, un estudio de la Torá, y les decía de la levadura. Dice que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los herodianos,
la levadura de Herodes, ¿verdad? Y, y los discípulos seguían tercos ahí, necios, pensando que estaba hablando pues de ellos. Y se dio cuenta y les dice, ¿qué piensan pues ustedes? O sea, ¿qué están platicando entre ustedes? ¿Qué ya olvidaron acaso cuántos cestas recogieron la primera? No, pues ¿cuántos? A ver, ¿cuántos fueron? Pues 12 y la segunda 7. Dice, ¿y ya se les olvidó? O sea, lo que puedo hacer. No entienden que no estoy hablando de ustedes, sino de la levadura de estos hombres que quieren engañar pues a la gente, ¿verdad? Dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no entienden, no oyen. Dice que su corazón está entenebrecido, su mente está embotada. Y les reclama, pues, les dice que tienen ojos, pero pues no ven, oídos, pero no oyen. Entonces, esto pues nos da a entender que nosotros estamos igual, ¿verdad? O peor. A veces pensamos ahorita porque tenemos toda la Torá ya delante de nosotros y la miramos, la estudiamos. ¿Y cómo? ¿Por qué decían esto? Si había un milagro tras otro milagro, pero recuerden que ellos no tenían la Torá allí como nosotros la tenemos ahorita. Ellos estaban haciendo la Torá en sus vidas, ellos eran la palabra, Mashiach era la palabra que le estaba dando vida allí, estaba escribiendo la Torá en él mismo. O sea, él era la Torá. Y los discípulos se quedaban asombrados y ahorita decimos nosotros, porque estudiamos la escritura y vemos un pasaje tras otro, ¿verdad? Una historia tras otra y como que no entendían por qué, pues, pero fíjense que también nosotros si hubiéramos estado allí, estuviéramos igual que ellos o peor, peor. Y pues párale de contar, ¿para qué les sigo diciendo más? Pues si dice... en el versículo 20 dice, cuando partí los 7 panes, dice, para los 4,000, dice, ¿cuántas cestas llenas de pedazos quedaron? Contestaron ellos, ¿verdad? 7 cestas. Entonces, les dice, ahí en el 21 dice, ¿y todavía no entienden? Entonces, esto pues nos llama la atención a nosotros, ¿verdad? Venimos estudiando el libro de Marcos desde hace días ya. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas? ¿O se nos ha olvidado también como a ellos? Pues bien, mis amados, yo les dejo en su conciencia, en su corazón, que estudien esto y que recapaciten lo que el Eterno ha puesto en sus corazones del estudio, lo que han aprendido, y den una repetida y vean qué es lo que hemos aprendido. Que el Eterno los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los llene de bendiciones, les dé Shalom Bait, paz en sus hogares. Shalom, Shalom.